Hace 6 meses, un histórico apretón de manos. Hace 6 meses, una promesa. Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. La fecha llegó sin un acuerdo final entre el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC. Eso no fue posible. Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo. Para el gobierno, la dejación de armas es condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil. Tenemos que brindar protección jurídica y física a las FARC, pero estas tienen que garantizarle a la sociedad civil que se incorporarán leal y limpiamente a la vida civil. Al respecto, se está trazando un itinerario que contempla propósitos, requisitos y tiempos dentro del término del año 2016 para la finalización de la guerra, como muestra fehaciente de la voluntad y la determinación de las partes de alcanzar prontamente la anhelada paz. Nuestro compromiso de apresurar el cese de la confrontación armada nos ha llevado a participar decididamente en la construcción de la hoja de ruta en mención, que aspiramos sea acordada en el próximo ciclo de conversaciones. Actuamos en la idea de llegar a la construcción de un buen acuerdo para hacer del 2016 el año de la paz, el año del fin de la guerra en Colombia. ¿Cómo quedan el gobierno colombiano y las FARC al no lograr un acuerdo final en el plazo que habían fijado públicamente? ¿Cuáles son los escenarios posibles tras 40 meses de negociaciones en Cuba? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y el debate, 6 meses después de un anuncio que no se cumplió. Desde La Habana, cobertura especial con nuestro subdirector Jefferson Beltrán, quien sigue de cerca el álgido momento que enfrentan las conversaciones de paz en medio de las divergencias entre gobierno y FARC que no permitieron llegar este 23 de marzo a un acuerdo definitivo. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia, la fecha que llegó y el anuncio que no se cumplió. Este 23 de marzo finalizó el plazo de 6 meses que el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las FARC, alias Timochenko, habían fijado en La Habana para firmar un acuerdo final de paz. Las delegaciones del gobierno y de la organización terrorista no lograron ponerle punto final al modelo de paz que negocian desde hace ya 40 meses. La noticia, las polémicas declaraciones de alias Pablo Catatumbo, en medio de la desvanecida expectativa frente a la firma de un eventual acuerdo de paz, que según el compromiso de las partes tendría que haber ocurrido este miércoles, el integrante del equipo negociador de las FARC aseguró que nunca han sido terroristas. Precisamente los delegados de las FARC, en reciente reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en La Habana, solicitaron ser retirados de la lista de organizaciones terroristas, pese a que no han firmado todavía un acuerdo final de paz. El punto clave de la noticia: al inicio del proceso de paz con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos habló de una negociación de meses y no de años. Y hace 6 meses, en un anuncio seguido por un estrechón de manos con alias Timochenko, aseguró que a más tardar el 23 de marzo de 2016 se daría un adiós definitivo a la más larga guerra de Colombia. De anuncio en anuncio, cabe preguntarse hasta dónde llegará la apuesta del gobierno por un modelo de paz con las FARC y hasta dónde la paciencia de los colombianos.
Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. Repito, el 23 de marzo del año 2016. Era 23 de septiembre del año 2015. Ese día el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, fijaron 6 meses como fecha límite para firmar un acuerdo de paz. Un compromiso que fue sellado con un apretón de manos en presencia de Raúl Castro, representante de uno de los países garantes, Cuba. Ese día muchos recibieron el mensaje con esperanza, otros con reticencia. Los ojos del mundo se posaron en el calendario y tacharon con una cruz el anhelado 23 de marzo. Con convicción, días después el presidente Juan Manuel Santos se paró frente al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas y reiteró su compromiso, reiteró la fecha ante la mirada del planeta. En Colombia, en menos de 6 meses, repicarán las campanas que anuncien la hora de la paz. Por el mundo viajó recaudando dinero para el eventual posconflicto. Su mensaje era que el 23 de marzo se firmaría la paz. El 23 de marzo del año entrante, 23 de marzo del año 2016. Sin embargo, la contraparte no asumió la fecha con el mismo optimismo que Juan Manuel Santos. En diferentes ocasiones manifestaron su disgusto por ponerle fecha al proceso de paz. Indudablemente el 23 de marzo no va a haber firma de acuerdo final porque hay muchos puntos aún sin resolver que están inscritos dentro de lo que es el fin del conflicto. Se aproximaba la fecha, pero las noticias que llegaban desde La Habana no divisaban un buen panorama. Los diálogos volvieron a entrar en crisis, lo que alejaba la posibilidad de que se cumpliera el plazo. Además de los actos de proselitismo armado de las FARC que se presentaron en la población de Conejo, Guajira, las diferencias en torno a las características de las zonas de concentración, las propuestas sobre la dejación de armas y los términos del cese del fuego bilateral alejaron las posiciones. Fue el 7 de marzo cuando la canciller colombiana bajó los ánimos de expectativa. Muy seguramente el 23 de marzo habrá algo. Vamos a ver si es la firma total del acuerdo o si es la firma de alguna parte del acuerdo. Luego fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien parecía desmontarse de la fecha. Yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo. Las FARC aprovecharon y fueron más directos. Para la delegación de la agrupación criminal no había condiciones para la firma de la paz. Y estamos de acuerdo con lo dicho por él y pensamos que sí, que después del 23 puede haber un acuerdo. Yo creo que las dos partes queremos... El mandatario colombiano en entrevista al diario El País de España prefirió no mencionar más el tema de las fechas. Yo no quiero dar fechas porque siempre que da uno fechas se le devuelven con gran fuerza. El 23 de marzo de 2016 pasará a la historia como la firma que no fue, un miércoles santo más en Colombia. Invitamos a nuestros televidentes a opinar de nuestro tema de análisis hoy en la noche. Al incumplirse la firma final de un acuerdo de paz con las FARC, pactada para el 23 de marzo, ¿es usted optimista o pesimista frente a los diálogos de paz? Pueden respondernos a la cuenta de Twitter del programa La Noche y en las cuentas de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludo a esta hora a nuestros invitados. Está con nosotros en los estudios de NTN 24 Clara López, ex candidata a la presidencia de Colombia, exalcaldesa de Bogotá y presidenta del partido Polo Democrático Alternativo. Bienvenida. Muy buenas noches. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Juan Manuel Galán, senador colombiano por el Partido Liberal, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas e integrante de la Comisión de Paz y Ordenamiento Territorial. Bienvenido, senador. Buenas noches, Jason. Buenas noches a los televidentes.
Y desde Medellín, Colombia, está con nosotros Federico Hoyos, es congresista colombiano por el Partido Centro Democrático, es un partido que hace oposición en Colombia. Bienvenido también, congresista. Muy buenas noches, Jason, para usted, para los demás panelistas y los televidentes. Empiezo con las mujeres, con la señora Clara López. Llegó la fecha, 23 de marzo, y este día no va a pasar a la historia como el día en que Colombia firmó la paz. ¿Qué pasó? Bueno, yo pienso que las dos partes deshicieron el acuerdo de firmar hoy. Tuvimos suficiente antelación, tanto del presidente de la República como de la delegación de las FARC, diciendo que seguramente esta fecha de hoy no se iba a cumplir, lo que no quiere decir que no se vaya a cumplir con la firma del acuerdo. Si yo tuviera aquí mi Twitter, estaría mandando mi mensaje. Yo sí soy optimista y estoy convencida de que lo que tenemos al frente es la voluntad política tanto de la delegación del gobierno como de la delegación de las FARC de firmar el acuerdo. Y como dijo ayer John Kerry, no estuvieran dadas las condiciones para firmar hoy, pero que se van a dar prontamente, no me queda la menor duda. Congresista Hoyos, ¿qué pasó? El propio presidente de la República reconoció que había un mal acuerdo en camino y que por lo tanto no se iba a firmar para no cumplir la fecha. Aquí hay un mal acuerdo que viene caminando. Un acuerdo incompleto en materia de justicia con todos los interrogantes en Colombia y a nivel internacional, pero sobre todo un tema muy grave, y es que la ciudadanía ha perdido confianza en el gobierno y por supuesto en las FARC, que desde hace muchísimos años perdimos la confianza en ellos. Pero lo grave es que hoy al gobierno nacional no se le puede creer porque han incumplido las fechas, porque no han sido claros en cuanto a los avances del acuerdo de paz, y por lo tanto esto no es un tema únicamente de optimismo, si es que somos optimistas o no, es frente a un tema de claridad. ¿Qué está pasando en La Habana? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los puntos difíciles? ¿Cuáles son las líneas rojas que se han venido incumpliendo? Esto no es un tema de fechas, es un tema de lograr una paz que sea estable y que sea justa. Y lo que se ha visto hasta ahora es que la paz no será estable ni será justa porque el acuerdo de justicia es absolutamente injusto. Lo hemos rechazado en Colombia y lo han rechazado organizaciones internacionales. ¿Por qué cree el senador Galán que la Mesa de La Habana no pudo cumplir? Bueno, porque indudablemente un proceso de paz por el camino encuentra dificultades, encuentra obstáculos que hacen difícil establecer unas líneas rojas en términos cronológicos o de plazos de tiempos a cumplir. Estos plazos, por lo general, se corren hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la dinámica de las negociaciones y las conversaciones y los acuerdos que se vayan dando. Es decir, el acuerdo, por ejemplo, agrario se dio en un tiempo razonable, lo mismo el acuerdo sobre participación política de las FARC, lo propio con el acuerdo sobre el narcotráfico, el acuerdo de reconocimiento a las víctimas, que es un acuerdo histórico también, que nunca se había dado por parte de una organización guerrillera al margen de la ley en Colombia. Ese reconocimiento a las víctimas es trascendental para la reconciliación del país. Y pues ahora estamos en la fase final, que obviamente es la fase más difícil, es la fase de la desmovilización, de la entrega de las armas, de las áreas donde va a estar concentrada la guerrilla, en qué condiciones va a estar, y la refrendación, que es un compromiso del presidente de la República, del gobierno nacional, que los colombianos tengan la última palabra en las urnas sobre lo negociado y acordado en La Habana. Señora Clara López, fíjese que fue el presidente Santos el que más insistió en poner la fecha y la alentó. Las FARC estaban un poco dudosas de confirmar que esta sería la fecha final. El presidente Santos lo dijo en varios discursos, fue incluso a la Asamblea General de la ONU y allí volvió a decir que había un plazo de 6 meses, pero hoy, como también lo escuchábamos, se le devolvió con fuerza a esa fecha. Quizá fue apresurado. No, yo pienso que haber fijado la fecha cumplió su cometido, porque sin lugar a dudas aceleró el proceso de las negociaciones. Pero desde luego pues no se cumplió la fecha fatídica, lo que no quiere decir que no se cumpla el acuerdo. Si no se hubiese fijado esa fecha, tal vez estarían mucho más atrasados en el proceso de negociaciones. Y como dice el senador Galán, pues están los puntos más complejos y más difíciles. Y yo diría que uno de ellos, desde luego, es el tema de constituyente versus plebiscito. Hasta que no tengamos una sentencia de la Corte Constitucional sobre las condiciones de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley estatutaria que aprueba el plebiscito especial para la paz, pues difícilmente en la Mesa de La Habana sabrán en qué consiste ese mecanismo para poderlo aceptar o rechazar. Entonces, ese creo es uno de los impedimentos para que se haya podido hoy
firmar un acuerdo en La Habana. Pero ¿y esos colombianos críticos que con esta fecha le creyeron al presidente y de pronto hoy se sienten engañados? Así haya cumplido un propósito, la fecha era que se firmaba la paz. Yo no creo que las fechas constituyan engaño. Lo que constituyen son parámetros de negociación. Y desde luego, como han dicho ambas partes, el presidente y el comandante de las FARC, es mucho mejor, despacio y con buena letra, llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las partes y que se cumpla. Y no hacerle ahora otro torpedo a la paz con el cuento de un engaño que no ha sucedido. Ahí están sobre la mesa negociando y más temprano que tarde vamos a ver los acuerdos a que lleguen. Congresista Hoyos, en ánimos de la firma de este acuerdo de paz, ¿se debe ser comprensivo frente a los plazos que se firmen en este proceso que completa 3 años y 4 meses? El tema no se limita a fechas o a plazos, el tema va mucho más allá, va a la credibilidad frente al acuerdo. Entonces, hablemos de lo primero. Se habló de que esta sería una negociación diferente a las demás negociaciones con grupos guerrilleros, una negociación que sería de meses, no de años. Se ha incumplido eso. Se habló que esta sería una negociación que tendría unas fechas que no ha cumplido. Se habló que aquí habría una medida de refrendación que tampoco se cumplió porque se habla de un plebiscito con unas características totalmente diferentes a las establecidas en la Constitución y que la Corte Constitucional no se ha pronunciado frente a su exigibilidad o no. Luego, un rifirrafe constante entre el gobierno y las FARC. Zonas de concentración se aprueban en el Congreso, las FARC inmediatamente salen a rechazarlas. Plebiscito se aprueba en el Congreso, inmediatamente las FARC salen a desconocerlo. Una fecha límite para la firma de la paz. El presidente de la República lo anuncia en La Habana, posteriormente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, inmediatamente las FARC salen a desconocerlo. Se dice que no habría política armada, que no habría política con armas. Tenemos el caso de Conejo. Entonces lo que aquí está de fondo no es un tema únicamente de plazos, como le decía inicialmente, sino de credibilidad en los acuerdos. Escuchaba a la doctora Clara especulando un poco sobre lo que pasa en La Habana. Está bien que ella especule, pero realmente los colombianos, ni ella ni nosotros, sabemos realmente lo que está pasando. Y simplemente nos enteramos por los medios de comunicación, por titulares de prensa y por ruedas de prensa, cuáles son los pensamientos de las partes allá. Entonces yo creo que este debería ser una reflexión para el gobierno en el sentido de que sea más claro, que sea más transparente y que diga realmente si el acuerdo va por buen camino, si debe corregir cosas que aunque se tomen tiempo hay que hacerlas, o si definitivamente está en un punto crítico y en un punto donde no se avanza.